Sí, es correcto. Es decir, como comentaba Santiago, muchas veces, por desgracia, nos creamos una imagen de nosotros mismos que los psicólogos llamamos autoconcepto, donde pues uno, digamos que clasifica cómo es en categorías, ¿no? Y lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Y muchas veces ese autoconcepto llega a limitarnos hasta el punto de que lo que dices, no nos atrevemos a entender ciertas cosas que a lo mejor sí que tendríamos los recursos para llevar a cabo, Ujú, pero como según nuestras vivencias antes no se nos ha dado bien ese tipo de cosas ujú. y nuestro autoconcepto lo hemos ajustado en base a esas vivencias, pues no somos capaces. Le preguntamos al pasado, oye, ¿he podido antes hacer esto? Y si el pasado dice no, entonces es, vale, pues no voy a intentarlo más, porque ¿para qué? Y eso es peligroso, claro. Cuando te fías tanto de tu autoconcepto, puedes realmente acabar muy mal parado. Sí, muy bien, Santiago. Estoy de acuerdo en que realmente hay una inseguridad que sería ya, vamos a decir, patológica, que ya te limita hasta un punto donde realmente no puedes crecer como persona. Ujú, Y habría una inseguridad que nos ayuda realmente a poder ser cautelosos, a poder ser prudentes. O sea, hay una inseguridad que no está mal, no está de más. Yo haría una distinción. Más que hablar del concepto de inseguridad, ujú, yo diría que hay como tipos de inseguridad. Pensando sobre el tema, yo, por ejemplo, hablaría de tres tipos de inseguridades. Hablaría de, por un lado, la inseguridad en lo afectivo, hablaría de la inseguridad de competencia, inseguridad de competencia, podríamos llamarlo, y hablaría de inseguridad de superación, lo llamo yo. Explico ujú. brevemente para mí qué sería cada una de estas, ¿no? La inseguridad afectiva nace justamente de lo que estaba comentando Sonia, cómo nos han tratado nuestros padres o las figuras de referencia, de apego, ¿no? Que de hecho los psicólogos hablamos de los tipos de apego, ¿no? Ujú, Y habría, pues, dependiendo de cómo se han relacionado nuestros padres con nosotros, pues habríamos desarrollado un tipo de apego más seguro, que se llama, donde, pues, por decirlo muy brevemente, en nuestras relaciones te quiero, pero no te necesito, ¿no? Es un poco la idea. ok. En cambio, si nos han tratado pues no tan bien, se han cometido errores graves como pues ser muy autoritarios o volcar sobre nosotros sus miedos, que muchas veces los padres pues se ven superados por situaciones, incluso ellos mismos han tenido su infancia con sus traumas y tal, y vuelcan sin darse cuenta sobre sus hijos, pues todo esto puede hacer que los hijos desarrollen lo que se llama un apego inseguro. Dentro del inseguro hay como tres tipos, pero Ujú, tampoco hace falta entrar ahí. Entonces yo hablaría, por un lado, como digo, de esa inseguridad que es en el área afectiva, después la inseguridad en el área de la competencia, que es una inseguridad básicamente que se basa en que tengo que llevar a cabo una tarea y no siento que tenga los recursos para llevar a cabo esa tarea. ujú, Vivimos en un mundo muy competitivo, muy complejo y muy exigente, y realmente hay ciertas tareas de mucha dificultad y una gran complejidad, y hasta que desarrolles las destrezas para poder llevarla a cabo de una manera eficiente, es ujú, normal que te sientas inseguro. En esa área la solución es muy clara. Más entrenamiento, más exposición a la situación que te da miedo, más ensayo-error, simple y llanamente. Y por último estaría el tercer tipo de inseguridad para mí, que sería la inseguridad de superación que he dicho, que es básicamente aquí hay pues, dos tipos de personas, ¿no? La que se siente segura en esa área y por tanto siente que en el fondo tiene los recursos para afrontar cualquier dificultad que pueda surgir en su vida. ujú, Podríamos decir que se ve predecible en el sentido de, vale, puedo comprometerme a esto porque sé que podré cumplir. Y luego está la persona que es muy impredecible para sí misma, que ujú, no siente que tenga esos recursos para afrontar las adversidades que se le pueden presentar en la vida. Esa ujú, persona está continuamente insegura y por tanto se compromete y luego te falla, o te dice que sí, luego te dice que no, incluso a sí mismo, ¿eh? No solo con otras personas. ujú. Y es una persona que no sabe a qué acogerse consigo mismo. Entonces yo haría esa distinción de esos tres tipos de inseguridad, y la de competencia, por ejemplo, va a existir siempre. Sí, no, que con respecto a lo que comentaba Santiago y también David, eh, tú, Santiago, en concreto comentabas que se trata un poco de llegar a un punto donde te da igual, ¿no? Ujú, Estas palabras pueden ser mal interpretadas por algunos de nuestros oyentes, por eso creo que vale la pena aclararlo. Eh, con ese que te da igual, que te doy la razón, David, considero que hay que llegar a un punto donde te da igual, pero no es un darte igual de que las opiniones de los demás te resbalan porque
los demás te resbalan. No Ujú. se trata de eso. Se trata de que entiendes que hay diferencias entre las personas y que lo que para uno es un vaso medio lleno, para otro es un vaso medio vacío. Y te voy a poner ejemplos para lo que para una o uno es una persona muy atractiva, para otro no es nada atractiva, quiere decir, se tratan simplemente de perspectivas. Ujú. Muchas veces no hay perspectivas acertadas y equivocadas, simplemente perspectivas, cada uno es como es. Claro. Entonces, se trata de interiorizar esto a un nivel muy profundo dentro de ti. Claro, ¿cómo se pasa de la teoría a la práctica? Pues en mi experiencia, en muchos terrenos, sobre todo se trata de exponerse a eso que te da miedo, ¿no? Se me ha venido un ejemplo que puede resultar un poco tonto, pero creo que es muy, muy válido, muy vigente en los tiempos que corren, que es, imaginemos que tú haces una actividad en Internet, como por ejemplo ser un youtuber o un influencer, ¿vale? Da igual. Eh, y subes vídeos a YouTube y lo comentan toda clase de personas. Ujú. Normalmente, por cada 30 personas que le gusta, a una no le gusta tu vídeo. Y en comentarios, pues habrá comentarios positivos y habrá comentarios negativos. ¿Cómo se llega a ese punto de que lees comentarios negativos y no te afecta? Por lo menos no te afecta en exceso, porque no somos robots, siempre nos va a afectar un poco, ¿no? Y es que esto es algo muy vigente, digo, porque hoy en día hay lo que se llama la toxicidad de Internet, ¿no? Ujú. Pues se trata un poco de que en vez de focalizar la atención en los que te dicen algo que está mal, fíjate en todos los que te dicen algo que está bien. Pero te diré más, de los que te dicen algo malo, muchos a lo mejor son niños de 12 años. Y tú estás visualizando a un adulto con su cabeza perfectamente amueblada ahí, poniéndote a parir en el comentario. Resulta que es un niño de 10 años el que lo ha puesto, de 12 años. Ujú. Pero estas técnicas, aunque pueden ser útiles, porque lo son, no van a necesariamente evitar que te afecten esos comentarios. Ujú. Entonces, se trata de que tú hagas lo que haces convencido de lo que haces Ujú. y se trata de, como digo, interiorizar a un nivel profundo que siempre va a haber una perspectiva que va a discrepar con la tuya, que no le va a gustar lo que haces, por envidia, porque simplemente tiene una manera de entender la vida completamente distinta a la que tienes tú, porque le hacen reír cosas distintas a las que te hacen reír a ti, porque el humor no es una ciencia. Mil historias, pero al Ujú. final son perspectivas. Entonces, me parece que algo que te inmuniza mucho a esto es buscar en tu vida activamente el enfrentarte a muchas perspectivas muy distintas. Personalmente, la exposición, es decir, exponerte a eso que te da miedo una y otra vez, ensayo-error, junto a buscar el enfrentarte a muchas perspectivas de manera activa, me Ujú. parece que son dos antídotos muy importantes. Sí que ha habido bastante información con respecto a lo que comentaba Sonia y que tú también has comentado, ¿no? Que al final se trata de que el foco esté puesto en ti. Pero de nuevo aquí yo veo un peligro, ¿no? Porque tampoco se trata de vivir de una manera egocéntrica, ¿no? Yo, y muchas veces la opinión de los demás hace un poco de sujeción a la realidad, que uno puede empezar a perder el contacto con la realidad. Las opiniones de los demás también nos sujetan un poco a la realidad. Ujú. Pero sí que es verdad, sí que es cierto que, por ejemplo, a mí me gusta mucho una terapia que se llama la terapia de aceptación y compromiso, ¿no? Y en esta terapia se habla de que, bueno, antes de decir lo que dice esta terapia, una cosa que quería comentar. Los dos grandes miedos del ser humano, la incertidumbre y la responsabilidad. O sea que totalmente contigo, Santiago, que una de las asignaturas pendientes sin duda es responsabilizarnos Ujú. de nuestros actos, de nuestros sentimientos, de nuestras decisiones, de nuestros errores, etc. Dicho eso, la terapia de aceptación y compromiso lo que dice básicamente es que muchas personas viven tan identificadas con ese yo concepto, lo llaman así en esta terapia, el yo concepto, que básicamente es qué nos hemos contado a nosotros mismos sobre cómo somos nosotros mismos. Ujú. Vivimos tan identificados con ese yo concepto, ¿no? Que muchas discusiones en el día a día o discrepancias o pequeñas rifirrafes con otras personas nos lo tomamos como una ofensa personal y eso tiene una razón, y es que no están simplemente discrepando con una opinión nuestra o un gusto nuestro, es que está en peligro nuestra identidad, Ujú. porque hemos comprado que nosotros somos ese yo concepto, Ujú. esa lista de cosas que opino, de cosas que me gustan, yo qué sé, mil cosas.
de rasgos, los rasgos que me identifican, etcétera. Hemos comprado todas estas listas y ¿qué ocurre? Que así es muy complicado que entre un acontecimiento y mi respuesta suceda algo en medio. Es muy complicado. Entonces vivo de una manera refleja, defendiéndome porque continuamente me están amenazando. En ese modo de supervivencia, evidentemente, entre el acontecimiento y la respuesta no va a suceder nada, no va a haber nada entre medio. No habiendo nada entre medio entre el acontecimiento y la respuesta, lo más lógico es que culpe al acontecimiento. En el momento en que descubro que hay algo en medio, que es qué hago yo con este acontecimiento y qué respuesta útil puedo dar, entonces es cuando puede surgir la responsabilidad. Y bueno, esta terapia, por último, añadir que lo que ofrece, bueno, ofrece varias soluciones, pero la principal es básicamente que vivamos el momento a momento con lo que se llama una conciencia fluida. La conciencia fluida momento a momento es, esto es mi mente y esto soy yo. Claro. Y yo vivo constantemente un poco alejado de mi propia mente y observando lo que mi mente hace y observando también el entorno, pero desde esa distancia como de observador, en lugar de identificado completamente con la mente.